Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí, Lucho, ¿nos escuchás bien? Perfecto. Bueno, gracias Lucho. Con 200 personas ahí en la virtualidad, vamos a arrancar. Hay algunas personas que están terminando de almorzar, pero bueno, las dificultades de hacer los eventos híbridos, pero bueno, la posibilidad que acerca un montón de gente también que no puede estar acá. Así que bueno, agradecerles nuevamente por estar en este espacio, en este Fitzgénero, y damos inicio a lo que ya sería el bloque de la tarde del evento. Bueno, vamos a empezar con esta charla que se titula Masculinidades, implicancias y responsabilidades en redes sociales. Van a estar Luciano y Enrique, que hablarán de la interacción entre las plataformas digitales, las masculinidades y la necesidad de asumir responsabilidades éticas en el entorno digital. Así que me acompaña por acá Enrique Stola, que es de la Red de Psiquiatras Feministas, especializado en psicología clínica y otra área que la va a pronunciar él porque es muy difícil. Es experto en violencia de género y masculinidades, es miembro de la Red de Psiquiatras Feministas. Y también se encuentra Luciano Fabri. Hace mucho no nos vemos, Lucho. Qué bueno verte. Lucho es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Es secretario en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe y participa en el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Y bueno, yo soy Maxi del equipo de Wingu, que voy a estar moderando esta charla. Así que bueno, voy a dar inicio a este espacio con una pregunta. Le voy a dar un poquito de contexto a esta pregunta y por qué me surge. Pasaron las PASO y una persona que yo caracterizaba como el buen chico o el buen pibe pone un posteo muy contento de la victoria del candidato que todos sabemos cuál es. Y yo lo invito, le mando un mensaje, ¿no? Me extrañó y le digo, che, ¿querés que conversemos de las elecciones? ¿Querés que hablemos? Y él me dice, ¿cómo vas a cuestionar mi voto en democracia? Pensé que eras un tipo inteligente. Y como que me llamó la atención, como, che, este era el buen pibe. Y ahí empiezo a ver su actividad en redes sociales, sobre todo en Twitter, y tenían un nivel de agresividad. Y yo ahí como dije, pero no puede ser, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, quería arrancar con esta pregunta, si es que los varones ocupan de manera distinta el espacio físico y el entorno digital, así que bueno, no sé si Enrique, ¿querés empezar? Sí, buenas tardes. No ocupan de manera diferente, lo ocupan de igual manera. Los varones en general venimos con un entrenamiento absolutamente colonizador, invasor, por lo tanto, más allá de las crisis que están produciendo la lucha feminista y el resquebrajamiento de masculinidades, existe lo que se llama la manosfera, que es en línea, cantidad de grupos, espacios, subculturas que tratan desde una perspectiva absolutamente misógena de fortalecerse entre sí mismos y ver cuáles son las estrategias que pueden llevar adelante en el contexto social para seguir sosteniendo la dominación masculina. Así que no hay diferencia, lamentablemente. Bueno, ok. Y ahora quería preguntarle a Lucho sobre qué aspectos de sociabilización entre pares de masculinidad se refuerzan justamente en estos espacios y ambientes digitales o en las redes sociales. Bueno, buenas tardes. Primero aprovecho a saludarles al compa de Wingu, de Grow, de mi trabajo y principalmente por la organización de Fisquera. También nosotros saludamos y yo lo veo a través de Zoom, pero también hace rato que nos Yo pienso un poco la relación entre ambas preguntas. Yo sí encuentro algunas diferencias en la forma de participación de los varones. Eh,
tanto, digamos, en el espacio presencial como en el espacio virtual y digital, sea que se trate, digamos, de espacios de homosociabilidad exclusiva entre varones y género, o sea que se trate de espacios mixtos o intergéneros. Creo que ahí ya podemos encontrar cierta diferencia que tiene que ver sobre todo, digamos, con esa socialización masculina para la complicidad, donde en muchos casos es más notoria, más explícita o más grotesca, cuando, sobre todo en el entorno presencial, se hace ante la ausencia de las feminidades, de las disidencias sexuales o de masculinidades que puedan disentir explícitamente ante esas prácticas violentas, machistas o discriminatorias. Creo que en ese sentido hay, digamos, una búsqueda de impunidad por parte de los varones ante el ejercicio de las violencias, que saben que es más débil esa impunidad o más vulnerable cuando esas expresiones misóginas se dan ante la presencia de feminidades feministas fundamentalmente, ¿no? Que están dispuestas a alzar la voz y a no dejar pasar ciertas prácticas, ciertas expresiones. Creo que eso ya marca una distinción entre la forma en la que los varones cisgénero y sobre todo heterosexuales habitan los espacios presenciales en función de la composición de género, digamos, de esos espacios. Y en algún punto también el anonimato, la distancia física que produce la virtualidad, el entorno digital, creo que da mayores condiciones para el ejercicio de esa violencia con impunidad. Eso da cuenta de cierto recrudecimiento, digamos, de las violencias en el entorno digital, que, por ejemplo, podrían explicar que una persona a la que vos considerabas buen tipo, si bien creo que seguramente muchos buenos tipos votan por diferentes razones a las expresiones de derecha, eh, creo que la sorpresa, ¿no? Ante su comportamiento y su respuesta puede estar explicada también un poco por esto, ¿no? A que en los cruces, digamos, presenciales que has tenido con esa persona no dan cuenta de la misma forma de actuar o de comportarse cuando es en esos entornos que cuando es en la virtualidad. Me gustaría, yo no sé si es el caso, ¿no? Pero saber si esta persona de la que hablas usa su nombre y apellido real, si usa su foto real en esas cuentas a través de las cuales vos percibiste, digamos, el ejercicio de estas violencias, porque al menos en mi experiencia personal como usuario, digo, y yo aclaro que no estudio ni investigo, digamos, sobre los entornos digitales, pero sí soy bastante activo, digamos, en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram. La mayoría de las violencias que recibo, fundamentalmente, digamos, por mi posicionamiento político, pero asociado también a mi pertenencia al colectivo LGBT, a que tengo la bandera del arcoíris, digamos, al lado de mi nombre de usuario, digamos, sobre todo en Twitter, tienen que ver con violencias homodiantes, ¿no? Y que en la gran mayoría de los casos vienen de usuarios cuya identidad no se puede identificar, ¿no? Que utilizan, digamos, nombres ficticios, que utilizan fotos de animes, digamos, que en algún punto también se blindan y eso les permite ejercer esa violencia con mayor impunidad. Entonces sí creo que hay algunos contrastes, lo cual no quita esa socialización en las prácticas patriarcales y en la masculinidad normativa, que están orientadas a esa dominación, como explicaba Enrique, pero creo que también hay algunos matices en las formas de evitar estos espacios. Bueno, gracias Lucho. Sí, creo que en mi caso en particular, así para también responderte a vos, nada, se dio una interacción en que si bien como la conocía la persona no había anonimato, tampoco en su expresión en redes, pero el diálogo terminó con su bloqueo, ¿no? Entonces como también, o sea, no hubo espacio justamente para la construcción de un diálogo. Bueno, nada, quería continuar hablando un poco más de la expresión de estas violencias y en una de sus formas, la que más trajo debate en este último tiempo, que tiene que ver con la distribución sin consentimiento de imágenes y mensajes privados. Y también preguntarles acerca del concepto del consentimiento, ¿no? Porque es una palabra que utilizamos a veces como si nada y invoca una complejidad muy grande que también tenemos que
que entender en la teoría, ¿no? Así que bueno, no sé si Enrique querés continuar y después sigue Lucho. Sí, cuando hablamos de consentimiento, voy a dar un ejemplo para ver el tema de las categorías formales. Si un capitalista le ofrece trabajo a un trabajador que tiene que pagar el alquiler, comer, etcétera, desde la perspectiva capitalista, de la ideología capitalista, ahí se hace un acuerdo, ese trabajador acepta, el capitalista paga, o sea, hay un consentimiento formal y hay una transacción, hay dinero. Ahora, lo cierto es que si vemos hacia atrás cuáles son las determinaciones reales que cada uno tiene, ese capitalista puede dar ese trabajo, o sea, explotar a ese trabajador, o puede utilizar el dinero para ponerlo, no sé, en plazo fijo, comprar dólares, especulación, invertir en otra cosa. Pero el trabajador sí o sí tiene que aceptarlo porque tiene que comer. Y eso no se puede prorrogar, eso no puede... Niños y niñas. En el caso de personas, saquemos niños y niñas, ¿no? Donde no puede haber nunca consentimiento ni adolescentes. Pero en el caso de mujeres, pongamos una mujer que está en situación de explotación laboral, está prostituida. Va un tipo que ahí se hace presente y solamente quiere hablar con ella. ¿Por qué? Esos tipos que quieren ser escuchados, paga. Rancière dice, uno domina quitándole el tiempo a las personas, uno paga y esta mujer escucha, escucha, escucha. El tipo sale de ahí y cumplió, y hubo en lo formal, hubo alguien que pidió un servicio, entre comillas, alguien que aceptó, estuvo el dinero, y eso es la libertad para muchos. Pero hay que ver cuáles son las determinaciones reales también. Pero pasemos a otro caso, otro hombre que entra y ahí dice, quiero que me haga una mamada. Bien, paga, eso sucede, sale de ahí y también, ya vamos a volver a ese punto. Viene el tercero, que es más violento, no solo exige, sino que paga, la otra persona acepta. En la manosfera los grupos masculinistas dicen, bueno, es la mujer y le gusta ese tipo de práctica, y este tipo sale de ahí y hubo también un consentimiento formal. Ahora, cuando vemos las determinaciones reales, vemos que estos tres tipos han salido de ahí, sintiéndose machos, que es, desde la caída del estado de bienestar, una de las formas en que los machos simbólicamente se reconocen también como tal. Y por otro lado, ninguno de ellos ha pensado si esa mujer está en estado de esclavitud, en estado de trata de personas, si está esclavizada, no les importa. No les importa. Este nivel de violencia se expresa cuando las mujeres utilizan las aplicaciones también para encontrarse con otros varones hetero y se encuentran y salen. El 20% de ellas han recibido agresiones sexuales. El 40% han tenido relaciones violentas.
el 50 o el 60% han tenido invitaciones a ejercer la prostitución. O sea, no nos quedemos con el consentimiento formal ni con las categorías formales. Veamos siempre las determinaciones reales que existen detrás de esas categorías, ¿no? Lucho, si querés agregar algo. Sí, por ahí pensaba en la particularidad que se da en el entorno virtual, ¿no? Que tiene que ver justamente con la distribución no consentida de imágenes que generalmente son de mujeres y que son imágenes que fueron tomadas en otro contexto, ¿no? Me parece que ahí es donde también podemos hacer cierta distinción. Digo, si bien la imagen puede haber sido tomada además sin consentimiento, eh, también puede darse el caso donde la imagen sea tomada con consentimiento o sea compartida, digamos, por esa mujer con su consentimiento, con su deseo, en otro contexto, en el marco de una interacción privada o íntima, digamos, con un varón, y que ese varón considera, digamos, que el hecho de que la mujer se lo haya compartido ya la hace a esa imagen y a la voluntad de esa mujer de su propiedad, ¿no? Y que él de algún modo puede utilizar esas imágenes ya de manera no consentida en otro contexto destinada a otros sujetos que no fueron para los cuales esa mujer accedió a tomarse esa imagen, ¿no? Accedió o sencillamente lo hizo por voluntad propia, ¿no? Y creo que ahí, digamos, es donde también podemos percibir ciertas características que hacen a la complejización del consentimiento, ¿no? Porque, como decía, podemos encontrar casos donde el consentimiento nunca existió y esa imagen fue tomada, digamos, sin la voluntad de la mujer, pero podemos encontrar casos donde el consentimiento existió, pero en determinado punto, en determinado contexto, y ahí tiene que ver con ciertas características que hacen a la complejidad de ese consentimiento. Es decir, que es contingente, que es provisorio, que es situado, que es sobre ciertas prácticas, que es dirigido a ciertas personas en particular. Y eso es lo que me parece que muchas veces no se comprende o no se quiere comprender de manera conveniente y que lleva, digamos, a que muchos varones olviden o omitan deliberadamente que ahí hay una persona, digamos, cuya intimidad, cuya identidad está siendo vulnerada y está siendo violentada, ¿no? Y por supuesto, digamos, que esto se agudiza, digamos, cuando en esos entornos, como decía respecto a la primera pregunta, no hay, digamos, quienes puedan señalar que esa conducta es violenta, que es impropia, ¿no? Donde te encontrás, digamos, con entornos donde se comparte ese código de complicidad machista y de algún modo se pierde la posibilidad de encontrar agencias que disientan y que sean contestatarias a eso. Y también es interesante pensar, en función justamente de esa ética y esa responsabilidad que mencionabas en la introducción, eh, cómo el exponerse, digamos, a señalar que esa es una práctica violenta, también redirige la violencia hacia el varón que disiente, ¿no? Por supuesto, ni hablar, digamos, si quien disiente es una feminidad a la cual se la va a señalar de loca, de histérica, de feminazi, etcétera, ¿no? Pero también para poder pensar cuál es la complejidad, digamos, el cuestionamiento de la complicidad machista entre varones, tenemos que poder analizar muchas veces cómo se da un mecanismo de disciplinamiento hacia aquellas masculinidades que señalan el carácter violento de esta dinámica relacional, ¿no? Porque creo que en muchos casos nos vamos a encontrar justamente con lo que decía, digamos, en relación a la primera pregunta, con varones que en un grupo de WhatsApp no señalan su disidencia respecto a la circulación de ciertas imágenes, ciertos chistes, ciertos memes, ciertos videos, etcétera, pero que por lo privado, sea en el entorno virtual o sea en el entorno presencial, admiten no estar de acuerdo con eso, ¿no? La típica de, bueno, yo no intervine en el grupo, pero estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con un aprendizaje de socialización de género, donde dentro de esa estructura de jerarquías internas que también tiene la masculinidad, aquellos que disienten o disentimos, digamos, con alguna de esas prácticas, vamos a encontrarnos casi automáticamente como foco o como chivo expiatorio de la violencia grupal, ¿no?
señalados como traidores, como aliadines, como manginas, ¿no? O esa serie de epítetos que suelen dirigirse, digamos, hacia las masculinidades que disienten o que disentimos con esas lógicas. Y en muchos casos también, la consecuencia de ese disenso es la expulsión de la grupalidad, ¿no? La pérdida del espacio de pertenencia. Podemos, sí, por supuesto, discutir, digamos, que esa pérdida puede tener que ver con las consecuencias lógicas de asumir una posición ética y que, por tanto, digamos, no deberían, en términos lógicos o racionales, ser cuestionadas, ¿no? Bueno, está bien, es lo que corresponde hacer. Ahora, lo cierto es que el aprendizaje en torno al género no es meramente racional. También se nos juegan afectos, emociones, vínculos cuando hacemos esos cuestionamientos, y la pérdida de la pertenencia a esa grupalidad con las cuales tenés esos vínculos es emocionalmente costoso. Esto tiene que ver no con un mecanismo de justificación, sino de comprensión de esa complejidad, para que también pensemos cuáles son las estrategias que podemos darnos para acompañar y acompañarnos en el proceso de disentir y denunciar esas lógicas de sociabilidad masculina. Digo, ¿cuáles son los espacios de pertenencia alternativos que podemos ofrecer a los varones que estén dispuestos a romper con la complicidad machista? ¿Qué estamos haciendo los varones en general, las organizaciones o las instituciones conformadas por varones que trabajamos desde la perspectiva de género y feminista, para crear otros espacios donde aquellos traidores, entre comillas, expulsados por denunciar o por disentir, puedan encontrarse alojados, ¿no? Digo, porque si la alternativa, digamos, a la denuncia es la intemperie o es la soledad, es muy probable que muchos varones que acuerdan, digamos, con que esas lógicas son incorrectas, digamos, que son cuestionables, que son denunciables, aún así permanezcan en una posición de silencio, ¿no? Entonces creo que ahí hay un desafío, digamos, que tiene que ver con, además de describir la situación, pensar qué estrategias nos damos para atender a la complejidad que, además de tener, digamos, una composición ética, política o ideológica, tiene algunos otros elementos que hacen, digamos, a un desafío enorme, y que explican también en algún punto por qué muchos de nuestros discursos muy contundentes en términos políticos no llegan a los varones, ¿no? Como muchas de las posiciones éticas, políticas e ideológicas que asumimos, aquellos que somos quizás voceros o referentes, digamos, en este campo, digamos, de activismos, son consumidas básicamente por feminidades, ¿no? Preguntémonos en este espacio en particular, en las personas que están presentes físicamente y las que están en el entorno virtual, ¿cuántos varones hay, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de participación de los varones en una mesa sobre masculinidades? Y lo digo en relación a este espacio en particular, pero lo podemos ver en gran parte de las charlas, de los talleres, de los cursos, de las diplomaturas, de las formaciones que damos, ¿no? Si no estamos llegando a los varones con nuestros discursos, hay que revisar nuestros discursos. Por más ciertos que sean en términos políticos e ideológicos, a mí lo que me preocupa, lo que me inquieta, sobre todo la efectividad, porque lo que me interesa no es tener la certeza en la descripción de la realidad, sino tener eficacia en su transformación, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí, algo que estamos observando ahora es cómo los adolescentes están participando con la inteligencia artificial, por ejemplo, entre comillas, desnudando a compañeras. Y ha habido casos de adolescentes en España, en nuestro país, y uno dice, bueno, ¿por qué lo hacen, no? ¿Por qué utilizan esto? Y tenemos que tener en claro que a partir del 2000 explotó la pornografía en las redes, y que hoy no hay educación sexual integral en todos los niveles, en ningún país, y que tampoco hay educación sexual comunitaria. Por lo tanto, las redes están produciendo subjetividad, y esa subjetividad implica varones que, adolescentes, casi prepúberes y adolescentes, que están construyendo su deseo en base a los dictados de la pornografía.
y están aumentando la cantidad de denuncias, porque van aumentando los hechos, obviamente, de niñas y adolescentes que son violadas por grupos de adolescentes. Esto está ocurriendo en todo el mundo occidental y cristiano, ¿no? Entonces, produce las redes de subjetividad. 2, produce un fortalecimiento del proceso de individuación, pero también del individualismo que entra en sintonía con las ideologías de derecha y la contraofensiva machista. Y produce una especie de valoración del sí mismo por sobre el común, con una entronización del egoísmo y ruptura de lazos comunitarios. En el 2019, una encuesta realizada en España mostraba de que un varón de 10 varones, un varón cada 10 varones entre 15 a 29 años pensaba que la violencia de género era un invento machista. En el 2021, perdón, era un invento feminista. En el 2021, esa proporción se había achicado. Era un varón cada 5 que piensa o pensaba que la violencia de género era un invento de las mujeres, fundamentalmente de las feministas. Y todo esto es una fuerte activación que se da a través de las redes, ¿no? Bueno, siento que se abren un montón de aristas sobre los temas que hablan. También, o sea, me parece importante destacar esto de qué se genera a nivel, ¿no?, internet y contenido en la pornografía, que no me acuerdo los números, pero algo así como el 30, el 40% del contenido de internet. Y también me parece súper interesante esto que mencionaba Lucho con respecto a los costos, ¿no?, de romper el eslabón del que el que no viraliza, el que no cuestiona. Y muchas veces los costos son de romper en esa cofradía, más en las redes sociales, es, por así decirlo, el exilio, ¿no? O buscar otros espacios. Entonces, ¿qué estrategias puede tener una persona, un varón, en esos espacios justamente para intentar generar una conciencia sin necesariamente irse al exilio de ese grupo, ¿no? Así que bueno, dejo abierta esa pregunta también. Para nosotros, o la dejas abierta para todos. No, para ustedes. Bien, pensé que estaba cerrando la charla ya. Yo creo, por un lado, que, bueno, voy a hacer una afirmación que han afirmado ya las militantes e intelectuales feministas, vivimos en un estado patriarcal. En la medida que vivimos en un estado patriarcal y, como bien dice Rita Segato, las instituciones, los ministerios tienen género y el Estado tiene género, lo que vemos es que los grupos de varones que vienen rompiendo y tienen una actitud y conductas antipatriarcales, y los varones que individualmente van haciendo ese proceso, no son suficientes para modificar una realidad y para producir un quantum de varones que impacte culturalmente en la sociedad. Y entre otras cosas porque no hay políticas feministas para los varones. No hay política feminista. Y en la medida que no hay política feminista, más allá de que por cuestiones de corrección política, los compañeros ministros que pueden estar en el gobierno y su secretario de Estado, etcétera, apoyen todas las medidas de las mujeres, en la medida que no hay políticas feministas a los varones, las políticas que se siguen sosteniendo son políticas masculinistas, machistas. Entonces, y eso se va a expresar en la red. Y más allá de todo el trabajo que hace Lucho, más allá de todo el trabajo que hacen una cantidad de compañeros en todo el país y en toda nuestra América, es muy difícil llegar a conformar esto. Y bueno, pero si nos vamos a lo micro, ¿cómo hacemos? Yo particularmente le digo a muchos varones que a veces hay que bancarse que te echen. A veces hay que bancarse el dolor del distanciamiento afectivo. Tenemos del otro lado mujeres que están siendo masacradas.
La matanza de mujeres sigue y nosotros seguimos produciendo los asesinos, los femicidas que van a actuar en los próximos meses y en los próximos años. La sociedad lo sigue produciendo. Entonces los varones tenemos que tomar actitudes firmes, ¿no? Lucho, si quieres Sí, agregar yo algo. coincido con, sí, sí, coincido con el diagnóstico de la insuficiencia en términos de el entramado más organizativo, comunitario, activista de los varones que sentimos con el orden de género patriarcal. Y coincido también con, no diría la ausencia o la inexistencia de políticas de género feministas dirigidas a los varones, porque sería desconocer nuestro propio trabajo, aunque tengo claro, digamos, que son políticas muy incipientes, que son insuficientes y que todavía, digamos, no tienen ni la frecuencia, la permanencia a lo largo del tiempo, como para poder revertir algo de una violencia que es de carácter estructural, ¿no? Pero sí me parece importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un contexto político electoral, digamos, donde hay discursos negacionistas de las políticas de género, digamos, que en algún punto no les tiembla, digamos, el pulso, la voz para decir que van a destruir, digamos, esa institucionalidad que muy recientemente pudimos construir a partir de la capacidad de movilización de los movimientos de mujeres y diversidades sexuales. Me parece que si decimos que no existen, tampoco tendríamos por qué defenderlas, ¿no? Y yo creo que esas políticas existen, que existen de manera reciente, la mayoría, digamos, de los ministerios, secretarías, direcciones, áreas de género que se han construido o se han jerarquizado, lo han hecho, digamos, en los últimos 4 años. En términos de procesos históricos, eso es ínfimo, y que los espacios de trabajo sobre masculinidades, sea, no sé, la dirección, digamos, de promoción de masculinidades por la igualdad que lleva adelante nuestro compañero Ariel Sánchez en la provincia de Buenos Aires, el programa de masculinidades por la igualdad que depende de la Secretaría de Formación del Ministerio de Igualdad de la provincia de Santa Fe, que está a mi cargo, y las experiencias que están llevando adelante en Córdoba, en Salta, en Río Negro, en Neuquén, etcétera, solo por mencionar algunas, son de carácter muy incipientes, ¿no? Y en algunos casos también, digamos, que crean, digamos, espacios de políticas públicas sin tener, digamos, el mismo correlato que tienen, digamos, las políticas destinadas a las mujeres o a las diversidades en el entramado, digamos, del movimiento social, ¿no? Digo, no es lo mismo llevar adelante una política pública destinada a mujeres con un movimiento de mujeres activo como el que tenemos en nuestro país a hacer políticas de masculinidades que no están siendo masivamente demandadas por parte de los varones, sino que hay que, de algún modo, desde la política pública, construir la demanda, ¿no? A través de la oferta. Entonces, digo, por un lado, comparto la caracterización en torno a la insuficiencia de esas políticas, pero me parece que tenemos que ponerlas sobre la mesa, que tenemos que reivindicarlas, que tenemos que defenderlas, que tenemos que profundizarlas, que tenemos que poder consolidarlas para en el tiempo poder evaluar en todo caso cuánto han aportado a revertir, digamos, o al menos conmover algo de este orden de género patriarcal que venimos describiendo. Por otro lado, acuerdo, digamos, y en carne propia lo vivo, digamos, ¿no? Cuáles son las consecuencias en términos de pérdida de espacios de pertenencia, de sociabilidad masculina a partir de asumir posiciones antipatriarcales o feministas. No es algo, digamos, que lea, digamos, o escuche, sino que, digamos, lo he vivido y lo vivo en carne propia, digamos, en mis espacios de sociabilidad, y he perdido, digamos, grupos de amigos varones y género por cuestionar, digamos, las prácticas que se daban en esos grupos, ¿no? Pero también asumo, no sin considerarme vulnerable o afectado emocionalmente por esa pérdida, que lo hago desde una posición de cierta firmeza, digamos, en términos políticos y ideológicos, después de trabajar durante 20 años en este campo de estudios y de activismo. Y eso que yo puedo comprender y asimilar de alguna manera
fundamentalmente recostándome sobre las complicidades políticas y afectivas que he construido, digamos, con mujeres feministas o con personas de la diversidad sexual o con otros varones y género que como yo hemos sacado un poco los pies del plato, digamos, de esas formas de sociabilidad, entiendo, digamos, que no puedo pedirle lo mismo quizás a un varón de 12, 13 años que en la escuela secundaria está, digamos, empezando, digamos, a construir, digamos, su identidad muy en conflicto, digamos, con estas lógicas en pugna, digamos, sobre todo en la escena política contemporánea. Y pongo un ejemplo. Trabajando precisamente, digamos, en un taller sobre complicidad machista y consentimiento en una escuela secundaria hace un par de años, estábamos hablando de las presiones grupales en los espacios de varones para que esos varones cuenten sus conquistas sexuales, muestren, digamos, las imágenes que sus compañeras sexoafectivas les han mandado en un contexto de intimidad. Es decir, de algún modo, como la presión grupal llevaba, digamos, a que estos varones se sientan en la necesidad, entre comillas, de ser cómplices de esta práctica machista. Y uno de ellos me dice, bueno, pero esas presiones ahora han ido cambiando, no son las mismas. ¿Sí? Bueno, a ver, contame un poco de qué se trata este cambio. Y me dice que ahora ninguno de nosotros quiere quedar como un aliado. Porque si vos quedás como un aliado para tus amigos varones, sos un traidor, sos un pollerudo, sos... Bueno, ahora, si quedás como un aliado para tus amigas mujeres, es porque seguramente la querés poner, porque estás impostando un posicionamiento político afín, digamos, a la agenda feminista de manera conveniente, malintencionada, no genuina, etc. ¿No? Entonces, yo me preguntaba qué es lo que estamos haciendo para que un pibe de 15, 16 años, que entiende, digamos, que las prácticas que circulan en los grupos de varones pueden ser nocivas, pueden ser dañinas, pueden ser discriminatorias o violentas, sea como sea que lo conceptualice, digo, pero que percibe, ¿no? Eh, crea que lo mejor que puede hacer es quedarse en silencio. Porque ser visto como aliado estaba mal por un lado y por el otro, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo ese consumo irónico de la figura del aliado que se ha dado muy al calor del auge de la cuarta ola feminista entre el 2015 y el 2018, tiene que ser revisado. Así como tiene que ser revisado muchas de las metodologías con las cuales llevamos adelante ciertas expresiones de denuncias, de scratches, etc. No por impugnar esas metodologías, sino por hacer balances críticos y autocríticos de sus efectos. Y yo creo que en ese sentido tenemos que poder ver, digamos, que el contexto cambió. No estamos en la misma escena post-2001, post-2015, perdón. No estamos, digamos, en el auge de la cresta de la cuarta ola feminista. Eh, muchos varones se sienten hoy con más licencia e impunidad para ejercer estas violencias. Tienen representantes públicos, políticos, con pantallas permanentes en los grandes medios de comunicación y en las redes sociales, e incluso con aspiraciones presidenciales, ¿no? Entonces, digo que en algún punto se sientan representados, digamos, por esas masculinidades públicas, los envalentona y les hace sentir, digamos, que hoy tienen una escena más propicia para revancha, ¿no? Para lo que llamamos el backlash o la reacción antifeminista. Creo que ante eso, la responsabilidad que tenemos quienes activamos en estos campos es buscar estrategias comunicacionales, pedagógicas, organizativas, que sean más efectivas para agrupar, para organizar a aquellos varones que efectivamente disienten con estas lógicas. Y que por más que debamos exigirnos que nuestros posicionamientos públicos se acerquen cada vez más a nuestras prácticas, es decir, que no sean posicionamientos meramente discursivos, sino que tengan efecto sobre una transformación efectiva de las relaciones sociales de poder, también veamos de no estar como midiendo la nafta, ¿no? Constantemente entre nosotros
para marcar, digamos, quiénes están en una posición más sólida que otros y que deje a aquellos que están intentando, tropezándose, ensayando, creyendo que es mejor quedarse en el molde porque se exponen, digamos, a un juicio o a una evaluación que los deja por fuera. Me parece que ahí hay un desafío grande en esta coyuntura que estamos planificando, se vuelve aún mucho más complejo y que tenemos que buscar las maneras, digamos, de que el intento, digamos, de hacernos retroceder no llegue a buen puerto para que efectivamente las políticas que las compañeras han impulsado en todos estos años puedan consolidarse y profundizarse. Bueno, gracias Lucho. Me hubiese encantado abrir el micrófono para preguntas, así que bueno, también agradecerte Enrique por este espacio. Para cerrar, nuevamente hay que seguir repensándonos, hay que seguir repensando las masculinidades. Muchas gracias por darnos este espacio y por sus reflexiones que me parece que son súper importantes para todos los varones y las diversidades que estamos viendo esta charla en este momento. Así que bueno, a seguir manifestándonos. Muchas gracias.